Hola, mi nombre es Juan Suárez y esto es Lecciones de CEOs. Analizo la vida de cada uno de los líderes que han transformado el mundo. Vamos a ver su historia, sus fracasos, sus principios, para que tú y yo podamos aprender de ellos y aplicarlo a nuestra propia vida. A los 62 años, Harlan Sanders estaba acabado, sin negocios, sin ahorros, sin futuro. Vivía apenas con la pensión del gobierno, que eran unos $105 al mes. Era apenas lo justo para pagar deudas que tenía y básicamente sobrevivir. Pero esta no era la primera vez que le pasaba todo. Esta no era la primera vez que la vida le quitaba todo. Era simplemente otra vez. Obviamente, ahí me incluyo yo, totalmente de acuerdo. Para cualquiera que a los 62 años estés así de mal, es una señal que, bueno, pues ya se acabó. Más o menos para esa época, estamos hablando de 1950, 60, la esperanza de vida pues no era muy alta. Entonces uno dice, bueno, ya se acabó todo. Pero para él, no era el final. Porque 12 años después, literalmente su cara iba a estar en carteles, en cajas de cartón, en anuncios, en la televisión, en cocinas, bueno, en todo lado. Literalmente desde Kentucky hasta Kioto, desde Lima hasta Lagos. Porque su receta sería uno de los sabores más reconocidos de todo el planeta. Y su nombre iba a quedar para siempre en la historia empresarial. Por eso esta no es solo la historia de un hombre que cocinó pollo frito y ya está, sino es la historia de alguien que convirtió décadas de fracasos en un legado que trascendió su propia vida. En un legado que nos enseña que incluso a los 62 años, cuando todo ha ido muy mal en tu vida, realmente aún puedes lograr lo que quieras, si tienes determinación. Así que nada, empecemos con la historia de Harlan Sanders, el creador de KFC. Harlan Sanders nació el 9 de septiembre de 1890 en Henryville, Indiana. En ese entonces Estados Unidos aún era un país rural, no había autopistas como las conocemos el día de hoy, apenas había caminos de tierra. Naturalmente, esto también hacía que la electricidad pues no alcanzara en todas las casas. Y Harlan vivía y trabajaba en una granja. Eran pobres y para colmo, su padre falleció cuando él solo tenía 5 años. A partir de eso, pues su madre Margaret tuvo que empezar a buscar cualquier trabajo que encontrara. En una fábrica de conservas, cosiendo pues, para familias más ricas, lavando ropa, en fin, necesitaba empezar a generar ingresos. Y esto le tocó muchísimo a Harlan porque él era el mayor de 3 hermanos. Entonces a partir de ahí tuvo que empezar a aprender a cocinar. Entonces imagínate a este personaje desde muy corta edad empezando a aprender a cocinar para poder sobrevivir. Y fue esto donde pues si nos damos cuenta fue el inicio. Siempre que vamos a donde los orígenes de grandes fundadores o incluso el nuestro, no hay que ir muy lejos, el nuestro, a veces nuestra infancia también determina nuestro propio futuro, ¿no? Entonces, con este contexto, Harlan a los 12 años deja la escuela, y empieza a trabajar, porque naturalmente pues la granja y su familia pues necesitaban también sus manos, necesitaban que se generaran ingresos adicionales. Y en este camino pues su mamá también se volvió a casar, y ahí fue donde las cosas pues también hicieron que Harlan tuviera muchísima más responsabilidad de sí mismo, de sus hermanos, y que fuera mucho más autosuficiente, porque el nuevo esposo no quería hijos que no fueran suyos. Entonces pues era una persona fría, áspero, básicamente no los quería. Entonces al final de eso Harlan pues decidió irse, pues porque si no era bienvenido, si digamos como el nuevo hombre de la casa si se quiere,
no era una persona que estaba o quería hacer la bienvenida a él y a sus hermanos, pues al final él se terminó yendo. Entonces se fue a vivir con unos tíos en New Albany y ahí ya consiguió un trabajo como conductor de tranvía. Y ahí pues naturalmente pues conocía a mucha gente, entendía cómo funcionaba el mundo, y ahí es donde nos damos cuenta que empieza a forjar ese primer camino de él, y es literalmente empezar a superar obstáculos. En ese trabajo como conductor de tranvía, pues él sabía que quería algo más, no sabía qué, pero sabía que había algo más para él. Entonces una tarde subieron 2 hombres de uniforme, 2 reclutadores del ejército, y uno le dijo con una pues medio sonrisa, le dijo: creo que tú tienes la energía suficiente para ir al ejército y ahí te harías un hombre. El problema es que en ese momento pues Harlan seguía siendo menor de edad. Sin importarle esto, a Harlan pues terminó falsificando sus datos de identidad y se enlistó. Se enlistó en el ejército norteamericano y terminó en Cuba. Sirvió al final unos pocos meses, donde no fue héroe de guerra, pero sí que es cierto que aprendió algo muy clave. Y es que la voluntad tiene horario y que el cuerpo puede muchísimo más de lo que la mente acepta. Entonces al final, ¿a quién tenemos que domar? A la mente. Entonces a partir de ahí, pues sí que es cierto que se dio cuenta que la única manera de seguir avanzando en su vida era a través de la disciplina, de poder controlar su mente y de seguir probando. Entonces cuando volvió a Estados Unidos empezó a trabajar como marino, como bombero, como incluso mesero. Empezó a hacer un montón de cosas y mientras hacía eso iba estudiando leyes, iba estudiando o pues se estaba volviendo abogado por correspondencia. Eso sí es bien importante, o sea, básicamente era una persona con muchísima determinación, porque para que uno se ponga a estudiar a distancia, si ya hoy en día es complejo, por lo menos a mí se me hace dificilísimo estudiar pues de manera virtual, que con un Zoom uno le ve la cara a otras personas, en fin, imagínense en ese momento por correspondencia, por cartas. En fin, al final él terminó ejerciendo como abogado también, pero terminaron despidiendo porque se terminó peleando con un cliente en un tribunal porque no le quiso, pues según él no le quiso pagar. Entonces, Harlan también era una persona de un temperamento supremamente alto, y así como lo he visto en algunos emprendedores, lo hemos visto en muchísimas historias acá, pues en la medida que uno tiene inteligencia emocional, naturalmente gestiona mejor sus emociones y puede salir adelante. En este caso, Harlan no gestionó bien sus emociones y pues a partir de eso pues terminó despedido, ¿no? Porque en la medida de esto, que pues quien terminaba despedido pues empezaba de cero, pues básicamente tenía que volver a empezar. Obvio, muchos de nosotros podríamos decir no empieza de cero porque pues tiene muchísima experiencia, eso sí seguro, pero sí que es cierto que tenía que volver a empezar, tenía que volver a arrancar. Entonces a partir de esto, de que había sido abogado, lo echaron y empezó también una nueva carrera como vendedor de seguros. También lo terminaron sacando. También después montó un negocio de lámparas a gas porque, como ya te lo mencioné al principio del episodio, pues en ese momento Estados Unidos pues era muy rural aún. La electricidad pues no llegaba donde pues en los diferentes pueblos, diferentes municipios. Pero el problema es que básicamente él empezó este negocio y ahí sí la electricidad llegó a donde pues él vivía, en New Albany. Entonces se volvió a quebrar. Operó un ferry en Ohio y sí que es cierto que esto sí le empezó a dar mayores réditos, pero al final, por un préstamo que pidió, pues terminó pagando muchísimos intereses y también pues nada, tuvo que dejarlo.
Entonces, literalmente, si te das cuenta y leyendo un poco la autobiografía de él, al final le decía que, o él pensaba, le gustaba decir con ironía literalmente, que si los errores pagaran intereses, él habría sido un millonario muchísimo antes. Vuelvo y digo, es como si cada vez que tomaba un impulso, algo lo empujara hacia atrás. Obvio, vuelvo y digo, naturalmente cada golpe o cada contratiempo que él tenía, pues le empezaba a enseñar algo muchísimo más, algo pequeño, de pronto la paciencia que tenía que tener, lo importante que era ser preciso, de medir todo a su alrededor, o incluso pues cómo poder controlar esa terquedad. Pero sí que es cierto que cada vez que esto pasaba, pues él lo que hacía era, para poder pasar este mal rato, pasar este mal trago, pues él empezaba a cocinar, porque pues en la medida que cocinaba algo, pues básicamente él se relajaba y podía hacer como este reseteo. Después de tener un día muy muy duro o una época muy duro, pues empezaba a hacer esto. ¿Y qué es lo que hacía? Literalmente cogía pan, hacía un guiso y una carne con salsa. Y en eso pues iba mezclando sus pensamientos. Después de esto, en 1930, ya con 40 años, consiguió un trato con la Shell Oil. Sí, literalmente la gasolinera Shell. Donde pues a él le daban para administrar una estación de servicio en Corbin, Kentucky. Y aquí es algo clave porque pues aquí se iba a mudar con su familia, con su segunda esposa. ¿Por qué? Porque la primera lo había dejado porque nada le salía bien, nada le salía a Harlan. Entonces pues su primera esposa se cansó y dijo, no, yo me voy. Y en medio de eso pues ya cuando consiguió este contrato con la Shell Oil, pues ya empezó a administrar una gasolinera con su familia. Y ese acuerdo incluía literalmente una casa justo al lado de la gasolinera. Entonces ahí pues tenía pues donde vivir con su familia y también pues naturalmente tenía una cocina. Y él lo que hizo fue darse cuenta que pues mientras podía tener este trabajo de ser proveedor de gasolina, pues él iba cocinando para él y su familia. Y fue ahí donde empezó a cocinar para la gente. Y lo digo, no era un restaurante, era básicamente el comedor de su casa. Pero poco a poco, los camioneros o las personas que iban recorriendo la carretera, porque aquí algo importante, súper clave en la historia, es que esta gasolinera quedaba al frente, al lado de la carretera. En la carretera donde pues turistas pasaban pues camioneros, personas que estaban transportándose, todo el tiempo por ahí, pues porque esa era su vida de trabajo. Y pues quedaba muy bien posicionada. Así como dirían los gringos, y pues ahí aplica muy bien este concepto, y es location, location, location. Súper importante la ubicación, y pues si estás en una zona de alto tráfico, pues naturalmente pues sí vas a tener muchísimo reconocimiento, y además de si tu producto es muy bueno, en este caso la comida, pues más y más gente iban llegando. Al final, pues le fue muy bien, entonces pues él lo que decidió montar fue literalmente alrededor de esta gasolinera, de este acuerdo que tenía con la Shell Oil, pues literalmente toda una estación de servicio, lo que hoy conocemos, o cuando uno va a una carretera con estas gasolineras, pues ya no es solo la gasolinera, sino pues tienes el baño, tienes la tienda, puedes comer alimentos, bueno, un montón de cosas. Entonces él literalmente hizo esto. Y se llamaba Sanders Service Station and Coffee. Y era muy muy famosa en esta zona. El letrero literalmente pues brillaba en toda la noche. Y pues había pues nada, comida. Y esto fue tan exitoso que en 1935, el mismo gobernador de Kentucky pues fue a probar pues qué era lo que cocinaba este man, este Handel Sanders. Y fue ahí donde lo nombró el coronel de Kentucky. Pues no era un rango militar ni nada más, ni mucho menos,
pues porque si bien él había estado en Cuba, pues no era que se hubiera ganado algo, pues ese rango de coronel, sino que simplemente era un reconocimiento civil. Pero justamente ahí Harlan entendió que ese título pues era pues bastante musical, bastante marquetero, como lo llamaríamos hoy, pues por coronel de Kentucky. Y ahí fue donde abrió un restaurante muchísimo más grande también a la carretera. Muchas personas trataron de comprárselo, pero él entendía algo muy clave y es obvio, yo que me voy a mudar de acá, si vuelvo y digo, si tengo todo el tráfico de la carretera. Entonces en este nuevo restaurante más grande empezó a tener mayor disponibilidad de platos, mayor variedad, y fue ahí donde añadió el pollo frito en el menú. ¿Por qué? Porque antes él decía que el pollo, como a él le gustaba prepararlo, pues tardaba muchísimo tiempo en hacerse. Pero justamente ahí fue donde dijo, ok, pues ya tengo un restaurante mucho más grande, y hubo un descubrimiento, o más bien una innovación no menor, que fue lo que le permitió también hacer pues esa primera vez o esa primera inclusión del pollo frito en el menú, y fue la olla a presión. Él dijo, si yo ya tengo la olla a presión y puedo hacer una modificación y en vez de vapor pueda colocarle aceite para cocinar el pollo, voy a poder empezar a hacer un pollo que se demora muchísimo tiempo a que se haga básicamente en 10-12 minutos. Entonces fue ahí donde naturalmente pues se dio como este cambio, esta innovación. No solo para él, sino pues para todo el mercado del gastronómico, pero para lo que él representó, pues haría que pues básicamente fuera el pollo KFC que conocemos hoy. Pero que era lo que lo hacía bastante especial, y eran las 11 hierbas y especias básicamente equilibradas. Es una receta que él mismo hizo, que él patentó, terminó patentando después, para que pues literalmente quedara como a él le gustaba. Entonces justamente fue ahí la mezcla de su condimento más la innovación de la olla que permitió que el pollo realmente se pudiera hacer en tan corto tiempo. Y es lo que le gustaba de esto, es que podía freír sin resecar. Pues digo, y yo ahí personalmente le doy toda la derecha, pues un pollo seco pues no es nada rico. Entonces él lo que estaba buscando, o lo que buscó en ese momento, era cómo esa olla a presión, pues obviamente modificada con aceite, hacía que no se le resecara el pollo. Entonces con esta innovación, si quiere, a nivel tecnológica y a nivel pues ya de receta, pues su fama creció muchísimo más. Incluso en ese momento había un crítico muy famoso que se llamaba Duncan Hines, que iba de restaurante en restaurante pues haciendo su crítica sobre los diferentes platos, y tenía su propia guía. Hizo que ese pollo fuera tan rico que lo incluyera en su guía. Y como lo vimos en el episodio anterior con los hermanos Michelin, pues en ese momento pues las guías, los mapas eran supremamente claves. Igual hoy en día cualquier cosa que se viraliza en TikTok, en Instagram, en cualquier red social, pues uno termina yendo. Y aquí pasó exactamente lo mismo. En ese momento pues no había internet, no estaban las redes sociales, pero sí que es cierto que la guía de Duncan Hines pues permitió que llegaran muchísimos más viajeros buscando este pollo, ¿no? Y fue ahí donde Sanders pues amplió el negocio. Ya tenía el restaurante, ya tenía el café. Ahora lo que hizo fue construir un hotel de paso, donde pues vuelvo y digo, todos los viajeros pudieran descansar, y pues además de esto pues comer. Tenía ya todo el negocio de la hospitalidad. Entonces a partir de ahí pues ya tenía, pues este man ya lo tenía muchísimo más claro el panorama. A pesar de una infancia básicamente llena de circunstancias, si se quiere, negativas, o que lo retaron muchísimo, pues ya ahí empezó a despegar.
Y también hay algo clave, y es que en ese momento pues el uniforme blanco pues empezó a ser parte de su presencia. Y a partir del nombramiento del gobernador, pues él dijo, pues yo me tengo que vestir como un coronel de Kentucky lo haría. Entonces ahí fue cuando pues empezó a mezclar ya todo el tema de comunicación, de marketing, de cómo puedo transmitir mi mensaje muchísimo mejor. No, obviamente, pues ya tenía el café, el restaurante, el hotel. Y por lo digo, como ya mencioné hace unos segundos, pues uno dice, ya está listo. O pues yo también hubiera pensado, ya estoy listo, ahora sí ya está. El problema es que tuvimos Segunda Guerra Mundial, entonces el tráfico de turistas disminuyó un montón. Pero algo muchísimo más clave hizo que todo fuera pues catastrófico para él. Y es que a inicios de los años 50, en esta década, se construyó la nueva interestatal, la nueva carretera interestatal. Y eso pues estaba bastante lejos de su restaurante y eso hizo que pues todo el tráfico se desviara. Entonces, vuelvo y digo, el flujo de clientes básicamente se evaporó y ahí fue donde pues las cuentas no le empezaron a dar, pues no le seguían dando. Entonces, pues él seguía abriendo cada mañana, cada noche, pues lo seguía haciendo, pero pues ahí era, pues hubo un cambio totalmente. Entonces terminó vendiendo todo ese negocio por $75,000 para poder pagar deudas, pues saldar compromisos y simplemente pues ya dejar pues ese negocio que si bien fue exitoso durante muchísimos años, con pues este evento pues que él no podía controlar, pues hizo que todo se fuera al carajo básicamente. Y fue ahí donde quedó con una pensión de $105 al mes, ya con 62 años. Y aquí es donde yo digo, de nuevo, pues ya 62 años, la esperanza de vida en ese momento, yo no creo que fuera más de 70 años. Y me dice, ven, de verdad, pues otra vez, o sea, yo personalmente hubiera dicho otra vez, no puede ser. Ahí es donde pues uno dice, bueno, ya, pues ya me quedo quieto, no hago nada más. Pero con todo ese mindset que él había podido construir a partir de todos estos eventos que él había tenido en su vida, Harlan Sanders dijo, no, para nada, voy a ir hacia adelante. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues él tenía una receta, sabía que su pollo era muy rico y que le gustaba muchísimo a la gente. Entonces dijo, ok, me voy para adelante. Entonces tomó su carro, tomó su pollito, su receta, y dijo, voy a intentar vender mi pollo en los diferentes restaurantes pues, que hay en Norteamérica, en Estados Unidos. Si las personas me compran, yo voy y les cocino el pollo. Y si a todos les gusta y lo ponemos en el menú, pues yo voy a cobrar 4 centavos de dólar por cada pollo vendido. Al final lo que él le hacía era, les enseñaba, la técnica de cómo se hacía el pollo a nivel, sí, de frito. Y su esposa en la casa les enviaba las especias, ya digamos que la mezcla hecha. ¿Por qué? Pues porque obviamente no iba a vender su secreto, pues que era el condimento, el adobo, de cómo el pollo pues quedaba rico. Ellos simplemente pues cerraban el trato con un restaurante y a partir de ahí pues ellos le iban enviando todo lo relacionado con los condimentos. Pero ya la técnica de cocinar, de cómo el pollo se hacía, pues ahí sí el general Sanders se los explicaba. Obvio, al principio pues tuvo un montón que no, pero a partir de ahí, pues con esos no y no y no y no a los diferentes restaurantes, al final en Salt Lake City, un dueño que se llama Peter Harman, literalmente dijo, bueno, hágale, ¿qué es lo que vende usted? Pollo, empiece. Pues haga su demostración, haga el pollo y pues si le gusta hacemos el trato. Entonces, ahí vuelve a ser un punto de inflexión la historia del coronel. Porque sí que es cierto que fue
Peter Harman, que hizo que se expandiera, porque básicamente compró la receta. Él empezó a hacer otros cafés que se llamaban Café de Harman, y ahí era donde vendía el pollo del coronel. En ese tiempo, ya después de, básicamente en 1964, bajo este modelo, el coronel Sanders ya tenía 600 establecimientos en Estados Unidos y Canadá sirviendo su receta. A partir de que el señor Harman en Sand Lake City le dijo que sí y vio que las ventas se habían triplicado, pues los otros restaurantes pues tampoco iban a ser bobos, y con mucho gusto y empezaron a buscar al coronel, y ahí fue donde él se empezó a expandir. Pero vuelvo y digo, él se encargaba de las ventas, del papeleo, y Claudia, su esposa, pues era la que mandaba las mezclas de especies. Entonces, pues el negocio se les creció un montón, y ahí fue donde pues él terminó vendiéndole a Peter Harman, pues ya, si se quiere, pues la receta secreta, y pues ya todo el know-how de cómo hacer su pollo. Pero sí que es cierto que este señor no se rindió. Incluso en una apertura de un restaurante, un niño le preguntó que si alguna vez había tenido miedo. Y Harlan respondió: todos los días. Pero la pregunta no es si tienes miedo. Es más bien qué es lo que tú haces mientras te tiembla la mano, mientras tienes miedo. Entonces sí que es cierto que Harlan la sacó del estadio haciendo todo esto, enfrentando su miedo, enfrentando pues las diferentes cosas que ya le habían pasado, y siendo lo suficientemente resiliente para, entre comillas, empezar de cero. Pero él también tenía una cosa clave que me parece importantísimo resaltar acá, y es que él decía: prefiero que me llamen viejo a que me llamen mediocre. Entonces aquí también vemos una persona que reconocía su potencial y que nunca quiso defraudarse a sí mismo. Y creo que eso también es un elemento clave que hemos visto a lo largo de las historias de todos los founders, que hemos visto acá, de todos los grandes empresarios, deportistas, artistas, y es que quieren rozar la perfección. Yo creo que son personas que entienden que quizás la perfección no se puede llegar, pero trabajan por ella todos los días. Entonces, lo que hizo el coronel Sanders fue increíble. Con esa figura, con esa resiliencia, pues básicamente logró lo que, vuelvo y digo, pocos haríamos a su edad. Ya en 1980, ya con 90 años, el coronel Sanders murió. Y dejó un legado increíble, porque ya no hablaba, la noticia al final no hablaba solo de un empresario, hablaba de un hombre que había dormido en su carro, que había escuchado un montón de nos, y que aún así había devuelto un montón de gracias, que había hecho de su vida literalmente la palabra resiliencia. Y fue a partir de esa venta que él hizo, pues que su rostro, su cara, pues hiciera una de las más famosas del mundo. Es que es difícil de olvidar pues el pollo Kentucky, si se quiere, con el rostro de él, con la figura de él. O sea, diferentes fondos lo compraron a lo largo de la historia, después de que pues el coronel había vendido pues su participación, o más bien su empresa. Empezó a crecer en Estados Unidos, luego por fuera en el mundo, a tal punto que cuando salió a bolsa, si uno hubiera invertido $1
y luego hubieran pasado 12 años, luego pasaron 12 años, esa inversión de $1 hubiera pasado a $1,000, básicamente, a $1,000,000. Entonces calculen el nivel de éxito que tuvo Kentucky Fried Chicken, en ese tiempo en Estados Unidos. O sea, fue una figura a nivel mundial, persona que básicamente impactó la vida de muchísimas personas, pero con algo clave, y es que, vuelvo y digo, el miedo no se va. En este caso, como lo decía, aprendes a cocinar con él a un lado. Pero a mí de verdad lo que más me ha impactado de la historia de él, leyéndola, conociéndola, el Coronel Sanders, es que de verdad pueden pasar muchísimas cosas, pero la única manera de salir adelante, y más allá de si se quiere construir algo gigante a nivel pues material o a nivel de empresa, la única manera de hacer algo gigante con tu vida es seguir intentándolo una vez más. Porque sí, vuelvo y digo, hay un montón de cosas. Y a este señor le pasaron desde que era pequeño muchísimas cosas. Pero quién sabe, a veces uno volviéndolo a intentar una vez más, es que ahí uno puede seguir encontrando todo su potencial. Más que volverse millonario, no, es encontrar su potencial y ponerlo al servicio de las demás personas. Ahí es donde yo creo que el Coronel Sanders nos deja un montón de enseñanzas. Entonces no se trata de que cada fracaso, cada rechazo es empezar de cero, no. Es coger eso y ir adelante. Y sé que suena muy, muy cliché, pero de verdad es que esta historia me ha impactado muchísimo. Y creo que al final el mensaje es que ni a los 62 años estamos tarde de volverlo a intentar y de impactar la vida de las otras personas. Más allá si uno se vuelve millonario o no. De ser fiel a uno mismo, de creer una idea y de ir hacia adelante. De verdad que increíble esta historia, me ha encantado. La resiliencia, me ha encantado ser fiel a uno mismo, al potencial de uno y entregárselo al mundo. Ya veremos si eso representa riqueza a nivel material o no, si eso representa una serie de implicaciones adicionales, pero lo que sí representa es básicamente morir tranquilo con uno mismo, de haber dejado todo, de volverlo a intentar y de ir hacia adelante, de respetarse a uno mismo. Así que nada, si este episodio te ha gustado, compárteselo a alguien más, porque de verdad es una historia para no perdérsela. Te mando un gran abrazo, nos vemos en otro episodio y no olvides seguirnos, calificarnos 5 estrellas si esta historia o las otras historias te han gustado, para que podamos seguir llegándole a muchísima más gente. Un abrazo y nada, nos vemos.